Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, complejo y con mucha historia, la Inquisición. Vamos a analizarlo a partir de la Inquisición, fe, poder y contradicción. La idea es ir más allá de los mitos, ¿no? Entender qué fue realmente. Vale, pues empecemos por el principio. A ver, ¿qué era exactamente la Inquisición? Pues fundamentalmente una institución de la Iglesia Católica, sí, pero que contaba con el apoyo del poder civil. Nació en la Edad Media. El objetivo claro era combatir las herejías, o sea, las ideas que se salían de la doctrina oficial, para mantener la unidad religiosa. Y el texto distingue bien, las distintas inquisiciones. Estaba la medieval, allá por el siglo XIII, contra los cátaros. Eso es. Luego la española, muy vinculada a los reyes católicos, desde 1478. Sí, esa es quizá la más conocida, ¿no? Y la romana, que se reorganizó después, en 1542, ya con la Reforma Protestante en marcha. Exacto. Y fíjate, es muy importante entender que su función no era solo teológica, ¿eh? El libro Fe, Poder y Contradicción insiste mucho en esto. Era también un mecanismo de control social. Y político, claro. Ajá. Piensa que en aquella época religión y vida civil estaban totalmente mezcladas. No se podían separar. Claro. Entonces, una disidencia religiosa, una herejía, se veía como una amenaza al orden social, casi una traición. Como una especie de tribunal de seguridad del Estado, pero para la fe. Algo así, sí. La fe era la base de todo, de la identidad colectiva. Tocarla era tocar los cimientos. Y el texto nos da ejemplos históricos muy potentes para ver cómo funcionaba esto. La persecución de los cátaros, por ejemplo. No solo eran herejes, se les veía como un desafío al orden social establecido. Totalmente. O figuras como Giordano Bruno, quemado en 1600. Y el libro recalca que no fue solo por ideas religiosas abstractas, sino por su visión del cosmos, que chocaba frontalmente con todo. Claro, cuestionaba la visión del mundo aceptada. Doblemente peligroso. Y luego Galileo, claro. Aunque a él no lo ejecutaron, pero le obligaron a retractarse de que la Tierra giraba alrededor del Sol, en 1633. Sí, sí. Y en España, que el texto lo analiza muy bien, el tema central eran los conversos. Los descendientes de judíos convertidos. Exacto. Siempre bajo sospecha de judaizar en secreto. Eso fue un motor potentísimo para la Inquisición española. Ahí ves clarísimo la mezcla de control religioso y social. Y esto nos lleva, claro, a cómo valorarla hoy. El texto presenta las dos caras. Por un lado, los intentos de contextualizar. Se dice, desde la mentalidad de la época se buscaba proteger la unidad, la fe, la sociedad, incluso salvar almas, ¿no? Ajá. Esa era la justificación teórica, digamos. Y hay quien señala, como se lee en las fuentes, que sus procedimientos comparados con otros tribunales de la época, los seculares, a veces tenían como más garantías formales. Es cierto, había un procedimiento, unas reglas, pero claro, la pregunta que plantea el texto es si esas garantías servían de mucho frente a la dureza del sistema en sí, porque la crítica, que el análisis también recoge, es demoledora y se centra en cosas que no podemos obviar. Efectivamente. Ahí es donde el análisis se pone más crudo. La violación de la libertad de conciencia, para empezar, y sobre todo el uso de la tortura para sacar confesiones, y la pena de muerte, todo en nombre de Dios. Uf. Eso choca de frente con el mensaje del Evangelio, ¿no? El amor, el perdón. El texto subraya mucho esta contradicción. Es casi el núcleo del problema. Desde luego. Y, además, como muchas veces la Inquisición fue también una herramienta política para reforzar el poder de reyes, de papas. Sí, un instrumento de poder terrenal, sin duda, y el daño a la imagen de la Iglesia, llega hasta hoy. Lo que nos lleva a esa pregunta ética de fondo que el texto deja ahí, flotando. ¿Es lícito matar en nombre de Dios? A ver, la mentalidad medieval podía verlo como una cirugía terrible pero necesaria, para extirpar el cáncer de la herejía y salvar al resto, ¿sabes? Entiendo la lógica de la época, pero... Pero claro, si te vas al Evangelio, a las raíces del cristianismo, la respuesta parece clara. Jesús habló de amor al enemigo, de perdón, no de violencia. El no matarás es fundamental. Ajá. Y la propia Iglesia Católica, sobre todo desde el Vaticano II, y con gestos como el perdón que pidió Juan Pablo II en el 2000... Sí, recuerdo aquello. Y ni al cabo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de esta lectura de fe, poder y contradicción? Pues que podemos entender la Inquisición en su contexto histórico, ¿no?
como una respuesta a los miedos y a la necesidad de unidad de aquel momento, Sí, entender el contexto es clave. pero sus métodos, la coacción, la violencia, la muerte, son indefendibles, desde una ética humana básica y, paradójicamente, desde la propia ética cristiana. El texto lo resume bien. La intención teórica podía ser, digamos, comprensible en su origen, pero los métodos prácticos, inaceptables. Exacto. Y una idea muy fuerte que se saca del análisis es esa frase que resuena: Dios no necesita verdugos, necesita testigos. Buena frase. La fuerza de la fe, argumenta el texto de forma implícita, está en vivirla, en el testimonio, en el amor, no en la espada ni en la fuerza. Y nos deja esa reflexión final, esa paradoja tan profunda. La contradicción de intentar salvar almas destruyendo vidas, negando la libertad. Uf, ¿Hasta qué punto los fines justifican los medios? Sobre todo cuando esos medios atentan contra la dignidad más básica del ser humano. Es una pregunta que va mucho más allá de la Inquisición, ¿eh? Sigue muy vigente hoy en día.